Bien. La clase pasada llegamos entonces hasta lo que es el manejo de funciones de distribución acumulativa en variables aleatorias continuas. Bien, voy a analizar un ejemplo, lo graficamos, ¿ok? Y bueno, dejamos como en vilo la siguiente, a continuación, que es ya con variables aleatorias mixtas. Variables aleatorias mixtas. Fíjense, en esta lámina dice algo bien interesante, que es sobre la forma como nosotros podemos identificar una variable en términos de cómo es el comportamiento de su función de distribución acumulativa. Recordemos que la función de distribución acumulativa, ¿cuál es? Es la que denotamos con la F mayúscula, ¿bien? Y que tiene el comportamiento de una función de tipo acumulativo, o sea, ella va, el valor de X que uno le coloca en el argumento, la función, esa función devuelve ¿qué cosa? La probabilidad acumulada en esa X. Lo podemos dibujar rapidito. Supongamos que tenemos esta, ya disculpen el pésimo pulso que tengo en la mañana de hoy. Vamos a ver si lo puedo dibujar mejor. Ajá, supongamos que esta es la X y este eje vertical corresponde a el eje del valor que devuelve la función de distribución acumulativa, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que hace la función de distribución acumulativa? Dependiendo de el valor que uno le asigne a esa función, ¿qué es lo que ella devuelve? Ella lo que devuelve es, fíjense, si la función de distribución tiene esta forma, voy a pintarlo de otro color. Normalmente las funciones de distribución, ¿cómo son? Ellas vienen desde menos infinito, ¿verdad? Ellas vienen desde menos infinito. Ellas después van creciendo, tienen algún comportamiento, pero siempre es creciendo, hasta que pues llegan a un valor 1, y de ese valor 1 no pasan. Después de ahí, ellas ¿qué hacen? Se mantienen también hasta más infinito, pero una meseta, pues, tienen comportamiento como de una meseta. ¿Ok? Esa meseta es lo que es el final, pues, de esa curva. ¿Qué es lo que devuelve la función de distribución acumulativa? Cuando uno evalúa un X dado en esa función, ella lo que devuelve es la probabilidad acumulada hasta el valor de esa variable. ¿Ok? Todo lo acumulado desde menos infinito, ¿ok? Hasta el valor A, incluyendo este valor alfa. Esta región que está aquí es un valor alfa, que es un valor comprendido entre 0 y 1, y lo que ella devuelve es justamente esto. Ojo, lo que ella devuelve viene siendo no la región que está aquí. Ojo, aquí hay una cosa que tengo que corregir acá. Ella lo que devuelve es este valor de alfa. Pero ese valor de alfa, ¿a qué corresponde? ¿A qué corresponde? Cuando nosotros nos vamos a la función de distribución, a la función de densidad, que es otra, que es la F minúscula, ¿verdad? La función de densidad, esta es la misma X, y esta es la función de densidad. La función de densidad, ¿qué forma puede tener? Puede tener cualquier otra forma, de hecho puede tener un máximo, un mínimo, etcétera. Pero conforme vamos barriendo, se va generando entonces, ¿qué cosa? La función de masa, perdón, la función de distribución, disculpa, que estoy aquí distraído. Bien, si evaluamos en la función de densidad, ¿qué es lo que estaríamos obteniendo? Si integramos esa función desde menos infinito hasta el valor de A, entonces la integral desde menos infinito hasta el valor de A, ¿verdad? Equivale a la función de distribución acumulativa. ¿Me explico? O sea, la función de distribución acumulativa lo que hace es simplemente facilitar, simplificar el trabajo de la integral. Mientras que para poder hallar el valor de una probabilidad acumulada hasta cierto valor de A en la función de densidad, ¿verdad? Tendríamos que hacer ¿qué cosa? Tendríamos que hacer la integral, evaluarla desde menos infinito hasta el valor de A, resolver esa integral, etc.
Pero si nosotros conocemos la función de distribución acumulativa, ya no es necesario tener que integrar, sino que ya es una ecuación tal que cuando nosotros metemos un valor de A, ella automáticamente nos devuelve ¿qué cosa? El área acumulada. De eso se trata, pues. Ahora bien, ¿cómo es el comportamiento de esas funciones de distribución acumulativa? Cuando la variable es discreta, ¿qué sucede? Estamos en presencia de una variable aleatoria, discreta. Hemos visto que las funciones de distribución acumulativa, las F mayúsculas, tienen un comportamiento escalonado, ¿verdad? Ellas vienen así. ¿Por qué? ¿Qué significan esos comportamientos escalonados? Que en los valores específicos donde la variable existe, ¿verdad? La variable tiene un valor dado, ocurre un salto o discontinuidad. ¿Ok? Esos saltos o discontinuidades son justamente característicos de qué tipo de variables, de las variables aleatorias discretas en su función de distribución acumulativa, que es justamente lo que dice acá. La forma es una forma escalonada. Una forma escalonada en la cual en cada escalón el comportamiento de la variable es de este modo. Por la izquierda es continua y por la derecha es discontinua. Igualmente, esa función de distribución también viene desde menos infinito, ¿verdad? Ella viene desde menos infinito y continúa hasta más infinito. Pero se forma una meseta justamente en el nivel de f igual a 1. ¿Okay? Porque ya después de 1 ya no puede seguir subiendo esa función. Y por supuesto, todas las funciones son de tipo creciente, sean escalonadas o no. Cuando la variable es aleatoria continua, que fue lo que vimos en la clase pasada, la función no presenta trozos, sino que esa función, ella viene igualito desde menos infinito hasta más infinito, ¿verdad? O sea, ya es desde menos infinito hasta más infinito. Por supuesto, cuando llega a 1, ella alcanza el valor 1. Cuando ella alcanza el valor 1, se genera una meseta que va hasta infinito. Esa función, supongamos, puede venir desde algún punto. Ella es constantemente creciente, ella es monótona creciente, ¿ok? Pero ella lo que tiene que ocurrir es que ella, a diferencia de la variable aleatoria discreta, en la variable aleatoria continua, la función de distribución es continua en todo momento. ¿Puede ser una función a trozos? Sí, perfectamente, pero tiene que ser continua. Es decir, cuando uno evalúe los valores de la función en diferentes intervalos, ¿verdad? O en diferentes límites de intervalos, ella no puede presentar saltos, no puede presentar discontinuidades. Eso es característico de toda variable aleatoria continua. Es decir, que su función de distribución, la f mayúscula, es continua en todo momento, desde menos infinito hasta más infinito, es creciente y cuando llega hasta 1 se forma una meseta hasta el infinito. Ella no supera el valor 1, ¿ok? En el eje vertical, ¿ok? Ella, su rango es de 0 a 1 y su dominio es de menos infinito hasta infinito y es continuo en todo momento y es ascendente. ¿Okay? Ella no puede tener comportamientos descendentes ni nada por el estilo, no puede tener mínimos ni máximos ni nada de eso, ni puntos de inflexión mucho menos. Ella siempre tiene que ser creciente. ¿Okay? Eso es importante que lo tengan claro. Ahora bien, ese es el comportamiento de la variable aleatoria discreta y la variable aleatoria continua. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, estamos en presencia de una variable aleatoria cuya función de distribución es una combinación lineal, como dice este texto, o es una combinación de continuidad y discontinuidad? Es decir, ella tiene que venir igualito desde menos infinito, ¿verdad? Desde menos infinito hasta más infinito, o sea, su dominio igualito sigue siendo de menos infinito hasta más infinito en X, ¿verdad? Su rango sigue siendo entre 0 y 1, que cuando alcanza el valor 1 se tiene que formar una meseta, pero resulta que ella de repente puede tener saltos en determinados valores de X. ¿Okay? Esos saltos o discontinuidades son característicos de las funciones o de distribución acumulativa de variables aleatorias mixtas. ¿Ok? Entonces es una combinación de los dos fenómenos, el fenómeno discreto, el fenómeno de saltos o escalones,
y el fenómeno continuo. ¿Ok? Donde la variable presente un comportamiento de tipo o discontinuidad, donde la variable presente discontinuidad en su función de distribución acumulativa, entonces ahí decimos que la variable tiene comportamiento discreto. Entre ese valor y el siguiente valor donde ocurre el siguiente salto, la variable va a tener comportamiento continuo, es decir, ella es discreta donde ocurren saltos en su función de distribución acumulativa y es continua alrededor, a la izquierda y a la derecha, hasta la siguiente variable o hasta el siguiente valor que toma la variable donde ocurre el siguiente salto. Es decir, por ejemplo, en este ejemplo que estoy pintando aquí a mano alzada, como pueden ver, entre x1 y x2 la variable tendría comportamiento continuo, pero justamente en x1 ella es discreta y justamente en x2 ella también es discreta. ¿Ok? Por supuesto, ¿dónde nosotros podemos apreciar mejor el comportamiento discreto o continuo de la variable? También lo podemos apreciar en un tipo de función, la f minúscula. Pero esa función no la podemos llamar propiamente función de masa o función de densidad, porque la función de masa es la que es solamente para variables de tipo estrictamente discreta y la función de densidad es solamente para variables de tipo continuo. Entonces existe un tercer tipo de variable o tercer tipo de función que es la que se conoce como la ley de probabilidad. La ley de probabilidad es como la función más general, ¿ok? Que resulta de ser una combinación lineal de función de masa y función de densidad. ¿Ok? En términos de función de distribución acumulativa se sigue llamando así, ¿ok? Independientemente de si es una variable discreta, una variable continua, una variable mixta. Pero cuando nos vamos hacia las f minúsculas, ¿ok? Entonces ya no se habla de función de masa, función de densidad, se habla de ley de probabilidad y la ley de probabilidad es justamente la ecuación que hace las veces de función de masa o función de densidad, pero con variable mixta. ¿Ok? La función de densidad, o mejor dicho, la ley de probabilidad, cuando nosotros la representemos, ¿ok? En el plano cartesiano, ella por supuesto también va a tener un rango entre 0 y 1. Quizás sea menos que 1, ¿verdad? No necesariamente llega hasta 1, puede ser menos, no importa. Lo importante es que de 1 no puede pasar. ¿Ok? Y ella que va a tener comportamientos como por ejemplo en los valores x1, x2, x3, ¿ok? Justamente en los valores de x donde ocurren los saltos, ¿qué va a suceder? Que la función va a tener, se puede representar como puntos aislados, ¿ok? Pero entre un punto y el siguiente, la función se comporta como una variable continua. Entonces puede ser una función, una función de este estilo. ¿Okay? Puede ser continua, puede ser, ¿cómo se llama esto? Puede ser lineal, puede ser no lineal, todo depende. Lo importante es que, por supuesto, cuando uno evalúe un valor de probabilidad en algún punto de esto, ese valor de probabilidad, bien sea si es, un valor puntual de probabilidad, justamente en los puntos aislados, tiene que ser un valor comprendido entre 0 y 1. Y si vamos a evaluar un valor aquí, tiene que ser en regiones o intervalos. Si va en los intervalos donde la función tiene comportamiento continuo, donde la variable tiene comportamiento continuo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es básicamente la forma como nosotros podemos distinguir, comprender lo que es lo que es una variable de tipo continua o una variable de tipo discreta o una variable de tipo mixta. En este caso, los casos mixtos, que son los que veremos a continuación y los que usualmente salen con más frecuencia en los exámenes parciales. Los que ya hayan ingresado a la videoconferencia, recuerden por favor anotar en el chat de la videoconferencia nombre, apellido y cédula para tener un control de la asistencia a las clases en línea, por favor. Bien. Aquí en esta lámina, bueno, podemos ver una forma un poco más organizada. Veamos este ejemplo genérico, ¿okay? Como para entender un poquito antes de pasar a un ejercicio ya resuelto, que entre todos lo resolveremos. Fíjense que para un caso específico donde tenemos nos dicen que la variable es una variable mixta,
su función de distribución acumulativa tendría entonces esta forma, si la graficamos. Ella viene desde menos infinito, llega hasta 0 y a partir de 0 ella empieza a incrementar su valor hasta llegar a x1. En x1 ocurre un salto o discontinuidad. Ya con la aparición y surgimiento del primer salto, ya automáticamente esa variable tiene que catalogarse de mixta, cuando aparece el primer salto en la función de distribución acumulativa, en la f mayúscula. ¿Okay? Luego entonces, entre x1 y x2, vuelve otra vez a comportarse de manera continua. En x2 ocurre un salto, en realidad no, en realidad en x2 no ocurre ningún salto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sigue siendo continua, pero entonces entre x2 y x3, ¿qué está sucediendo? Ocurre un fenómeno de que la variable tiene una meseta, es decir, tiene una meseta. Significaría pues que entre x2 y x3, ¿qué ocurre? Que, bueno, ya lo veremos en la ley de probabilidad. Luego en x3 vuelve a ocurrir un salto. Significa que en x3 la variable tiene comportamiento discreto. ¿En x2 tiene comportamiento discreto? No, no podemos afirmar eso. ¿Por qué? Porque no está ocurriendo ningún salto. Simplemente hay un cambio de comportamiento, pero la variable, la función, mejor dicho, sigue siendo continua. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan claro aquí. Y ya a partir de x3, ya la función alcanzó el valor máximo, que es el 1. Y a partir de ahí tiene comportamiento de meseta hasta el infinito positivo. Bien, infinito hacia la derecha, hacia el infinito positivo. Bien, ¿cómo se vería esto representado en términos de lo que es una notación de función de distribución acumulativa? Fíjense, es la misma notación que estamos acostumbrados. Vale 0, desde menos infinito hasta 0 se denota con x menor que 0. ¿Okay? O decir, hasta 0 por la izquierda. Luego vale un valor F1, ese valor F sub 1 es una ecuación, pues, una ecuación que ustedes van a colocar, que se les va a colocar allí. Y se les coloca aquí el subdominio o el intervalo donde esa función es válida, que es entre 0 y x1. Fíjense que sería continua en 0, ¿ok? Y en x1 justamente ocurre el salto. Fíjense que cuando la variable tiene comportamiento discreto en x1, entonces aquí ya no hay que ser cuidadoso con el tipo de desigualdades que se colocan acá. ¿Okay? Porque si de repente nos piden hallar valores de probabilidades acumuladas hasta x1, incluyendo al x1, entonces, ¿cuál es la función que tendríamos que utilizar? Tendríamos que utilizar f2. La f2, ¿por qué? Porque en f2, x1 sí está dentro de su intervalo de existencia. ¿Okay? Porque aquí es donde f2, que sería esta función que tenemos aquí es donde ella existe. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque mientras que cuando nosotros trabajamos probabilidades en variables estrictamente continuas, la probabilidad de que la variable x sea menor que un valor dado a, ¿ok? Es exactamente igual a que a las regiones, a la región de que x sea menor o igual. ¿Recuerdan cuando hicimos esa demostración en la clase anterior? Donde decíamos que la probabilidad de que x es menor que a es igual a la probabilidad de que x es menor o igual que a. Eso solo es posible si x es variable aleatoria continua. Fue el caso anterior. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros agarramos, hacíamos la descomposición de probabilidad de x menor que a más probabilidad de x igual a a. Y en variable aleatoria estrictamente continua, esta probabilidad se hace 0, por definición. Pero cuando la variable no es continua, sino que esta es mixta, cuando la variable es mixta, entonces aquí hay que tener cuidado con eso. Porque entonces, si la variable es mixta, si el valor a, si x en ese valor a tiene comportamiento discreto, entonces esto no es igual. Es distinto, puede ser distinto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
¿Ok? Con las variables mixtas sí tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de afirmaciones. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque ahí nos podemos encontrar con sorpresitas, de repente analizando un determinado ejercicio. ¿Sí? Ojo con eso. Bien, continuamos analizando entonces el ejemplo. Fíjense que aquí, ¿qué sucede con la función de distribución acumulativa cuando está entre x2 y x3? Cuando está entre x2 y x3, la función, fíjense que es, esto viene siendo una ecuación o un número. Esto viene siendo un número. ¿Por qué? Porque es es la función anterior, pero evaluada en el valor x2. ¿Viste? Ya llega hasta aquí, se evalúa y después ese valor se mantiene constante. Se mantiene constante todo el tiempo. Es un número constante. Normalmente esa constante, si ocurre este punto de continuidad, esa constante nosotros la tomamos ¿de quién? De la función anterior, la evaluamos en x igual 2 y nos da esta constante. ¿Ok? Por eso podemos representarlo como una constante k, una constante b, no sé, como ustedes prefieran, o simplemente es la función anterior, pero ya evaluada en el punto de enlace, pues, entre un intervalo y el siguiente. El punto que es común entre este intervalo y el que sigue. ¿Okay? Luego entonces, ella después, en x3 tiene otro salto y después viene esta meseta hasta el infinito. Y fíjense que se representa más o menos igual. Lo importante es que hay que estar pendiente con las mesetas intermedias, porque las mesetas intermedias van a venir representadas por constantes. Constantes. El valor de la constante, bueno, nosotros lo asociaremos con alguna función. Si viene el caso, puede ser que a lo mejor la meseta, si de repente en la meseta por la izquierda y por la derecha hay discontinuidades, entonces no nos sirve la función previa, sino simplemente es una constante aislada y listo. Ojo, eso hay que tener cuidado. Entonces, eso es desde el punto de vista de función de distribución acumulativa. Si nosotros queremos, a partir de la función de distribución acumulativa, deducir la ley de probabilidades correspondiente, ¿qué forma tendría? Bueno, fíjense que la ley de probabilidades, que la denotamos con una f minúscula, ¿verdad? Como la función de masa en variable discreta o la función de densidad en variable continua. Fíjense que ella también, ok, podemos asumir que desde el infinito hasta x igual 0, la variable, por supuesto, vale 0. ¿Ok? Podemos representarlo con un tramo infinito. ¿Ok? No hay problema. Pero para el tramo comprendido entre x igual 0 y x igual x sub 1, si la función de distribución acumulativa tiene un comportamiento lineal, ¿ok? ¿Qué sucede cuando nosotros derivamos la ecuación de una recta? La ecuación de una recta, cuando la derivamos, ¿qué obtenemos como resultado? Una constante, ¿verdad? Que es justamente esta constante que tenemos aquí, este valor constante. ¿Ven? Normalmente la derivada de ecuaciones lineales, ecuaciones que son que tienen comportamiento lineal, en ley de probabilidad, necesariamente tiene el comportamiento de una meseta. Es decir, es una función, una constante. Una constante que va a existir solamente entre este valor y dentro de este intervalo, pues, para este caso en particular, entre 0 y x1. ¿Okay? Luego, en la función de distribución acumulativa, notamos que ocurre un salto. ¿Cómo nosotros evaluamos esta probabilidad acá en función de masa? Primero, en función de masa, esos saltos nosotros los representaremos con puntos. Son puntos aislados, tal cual como hacíamos con las funciones de masas puras, ¿okay? Cuando veíamos variables discretas al principio del tema, ¿verdad? ¿Cómo evaluamos o cómo determinamos el valor de probabilidad de este puntico aislado en la ley de probabilidad? Bueno, igual como hacíamos con las funciones de masa en la variable aleatoria mixta, discreta, perdón. ¿Qué hacíamos? Tomábamos la diferencia de la f evaluada aquí y la f evaluada acá, es decir, la altura del salto en la función de distribución acumulativa, como pueden ver acá. Ustedes ven aquí, dado un x1, es decir, para x igual a x1, tendremos un f sub 2, que es el valor de probabilidad en la ley de probabilidad correspondiente, y es simplemente la función de distribución acumulativa evaluada en x1 menos esa misma función de distribución acumulativa evaluada en ¿dónde? En x1 a la izquierda. Evaluada en x1 a la izquierda. Entonces fíjense que sería se evalúa en el mismo x1, pero se evalúa aquí
y se evalúa en la ecuación anterior. ¿Okay? Y esa diferencia es lo que nos da, por supuesto, ¿qué cosa? El valor de probabilidad correspondiente para X. ¿Okay? Luego, seguimos entonces evaluando. Evaluamos acá y entonces, cuando la función tiene un comportamiento no lineal, puede ser, por ejemplo, un polinomio, o puede ser una exponencial, o puede ser, no sé, un logaritmo, lo que sea, ¿qué hay que hacer? Tenemos que derivar la función. La derivada puede resultar en otra función no lineal o una función lineal. Para este ejemplo, bueno, se asume que dio lineal, pero puede que no. Todo depende de qué tipo de ecuación fuese. Si esto fuese una parábola, bueno, la derivada de la parábola es una línea recta y con una pendiente distinta de cero. Chévere, se grafica. Pero si esto fuese un polinomio cúbico, pues entonces aquí esto no tendría comportamiento lineal, tendría un comportamiento parabólico. O si esto fuese una exponencial, la derivada de la exponencial es otra exponencial. Claro. Entonces, o bueno, o combinaciones de ellas. Pues. Lo cierto es que esto vendría siendo una ecuación que se obtiene con la derivada de la función de distribución acumulativa en este intervalo. Bien. Luego, ¿qué pasa con el comportamiento de la meseta? En función de distribución acumulativa, ¿qué representan las mesetas? Representan acumulaciones de probabilidades nulas. ¿Se acuerdan de por qué las ecuaciones, por qué la función de distribución acumulativa en función de masa tiene forma de meseta? Justamente porque en la meseta, entre el valor a la izquierda y el valor a la derecha, los valores intermedios corresponden a valores de X cuyas probabilidades en función de masa son probabilidades nulas. Por supuesto, eso justamente da como resultado gráficamente que en la función de, o en la ley de probabilidades, las probabilidades se grafican aquí, están tumbadas aquí en el nivel de f igual 0. Y eso también es consistente desde el punto de vista matemático. ¿Por qué? Porque si nosotros derivamos una constante, ¿cuál es la derivada de la constante? La derivada de la constante es 0. Cualquier constante derivada da 0. ¿Okay? ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Luego llegamos hasta x3 y ¿qué se hace en x3? Bueno, simplemente se toma nuevamente la diferencia de altura, ¿ok? En f mayúscula, y esa diferencia de altura viene siendo ¿qué cosa? El valor de probabilidad acá, ¿ok? Básicamente, y por supuesto se representaría de esta manera, pues. Para aquellos valores donde x tenga comportamiento puntual, se coloca el valor de probabilidad correspondiente. Cuando X tenga comportamiento continuo, entonces se representan con intervalos. ¿Ok? Así de simple. Bien. Esto, por supuesto, se entenderá mucho mejor si hacemos un ejercicio. Profe, disculpe, Sí, adelante. disculpe que le interrumpa. Ahí en la de, en la acumulativa, ¿no sería x mayor o igual a x3, a x sub 3? En Cuando la acumulativa, ¿en dónde? eh, a la derecha, ahí, que Ah, dice sí, x sí. sub, Oye, menos mal que te diste cuenta. Eso fue, ya lo vamos a corregir inmediatamente. Aprovechando que cuánto tiempo nos queda. Ah, nos queda 8 minutos. Sí, da chance de corregirlo rapidito. Déjame corregirlo porque estas son cosas que de repente quedan de haber hecho estas láminas a la carrera y entonces, bueno, van quedando esos detallitos ahí. Eso es importante que me digan esas cosas. Si ven algo raro, avisen. Esto, por supuesto, es fruto de... Estas son láminas que yo hice cuando empezó la pandemia. Entonces, y como tuve que hacer todo a la carrera, no me dio chance de corregir nada. A ver si lo puedo ver aquí en el PowerPoint y lo corrijo rapidito. Pero tienes toda la razón. Eso es X mayor, para valores que son mayores que 3. Mayores o iguales. Eso fue un copy-pasteo salvaje que hice en abril o en mayo de 2020. A ver, vamos a ver si lo tengo aquí, si lo puedo editar acá. Ah, sí, si lo puedo. No, ay, qué fastidio. No, tengo que editarlo en Word, pero bueno, lo voy a anotar entonces. Esto es, por supuesto, X, perdón, X3 mayor o igual que X, ¿ok? O X mayor o igual que, yo lo puedo editar después, pero le voy a poner una observación aquí. Déjame poner una etiqueta a esto.
Ya eso no se me olvida. Y esto justamente lo estaba revisando esta mañana. Justamente cuando por fin llegué a la oficina, antes de empezar la videoconferencia, me puse a revisar, y yo pues me chequeé si hay algún otro detallito por ahí. Bueno, se me escapó eso. Continuamos entonces. ¿Dónde estoy? Acá. Bien, esto tengo que corregir. Bien. Bueno, estos son ejemplos gráficos. Pero bueno, vamos a intentar analizar el siguiente problema. Este es un problema tipo parcial. ¿Okay? Bueno, la parte sencilla. En los parciales, ¿ok? En las preguntas tipo parcial, a ustedes les van a pedir deducir constantes, como por ejemplo valores A, B, C, D, es más o menos parecido a lo que se hacía, por ejemplo, en los ejercicios de análisis de datos. ¿Ok? Que de repente tenían que deducir algún valor, alguna cosa, etcétera, habían que plantear algún conjuntico de ecuaciones y de ahí despejar las incógnitas. Pero por supuesto, para lograr plantear las ecuaciones adecuadas, tienen que manejar teoría. Esa es la aplicación, es la implementación de la teoría para poder lograr resolver estas constantes que están aquí. Entonces, bueno, vean, nos dicen, sea X una variable aleatoria cuya función de distribución viene dada por la expresión siguiente. Si esta función de llave, esta es una función de distribución acumulativa. Deduzca las constantes desconocidas para que se cumplan las condiciones siguientes y grafique la función de distribución acumulativa de X y responda a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de variable es X? ¿Será discreta? ¿Será continua? ¿O será mixta? Se sabe que la probabilidad de que X sea superior a 0 es de 7 octavos. La probabilidad de que X sea lo sumo 1 es de 1/4. La probabilidad de que la función de distribución de X acumulada en 2.5 por la izquierda es igual a 1/2 y la probabilidad de que X sea inferior a 4 es 7 octavos, la probabilidad de que X supere a 1,5 es 11/16avos, y la probabilidad de que X sea inferior a 3 es 5 octavos. ¿Ok? Vamos entonces a empezar a interpretar cada una de estas cosas. ¿De acuerdo? Bien, primero, vamos aquí a poner esto aquí en perspectiva. Bien, la probabilidad de que X sea superior a 0 es de 7 octavos. ¿Eso cómo nosotros lo representamos? ¿Cómo lo escribimos? Díganme ustedes. La probabilidad de X Probabilidad de X y entonces mayor mayor, igual, mayor que mayor X, igual o no, mayor, mayor que 0. estrictamente mayor igual, mayor que 0. Eso es lo que se conoce como estrictamente mayor que 0, ¿verdad? ¿Igual a cuánto? A 7 octavos, ¿no? Eso es en términos de probabilidades, ¿correcto? Pero ahora, sabiendo esto, ¿cómo lo representaríamos, por ejemplo, en términos de función de distribución acumulativa? Sabiendo, les hago este recordatorio aquí. Para valores de probabilidades, aquellas probabilidades que son mayor o igual que un valor de X dado, la función de distribución acumulativa representa justamente ese tipo de probabilidades. ¿Okay? Si nosotros queremos hallar la probabilidad complemento, ¿cuál sería? X mayor que A, estrictamente mayor que A. Por lo tanto, ¿cómo lo representaríamos? Como 1 menos Fx de A. ¿Se acuerdan? Que lo repasamos en la clase pasada, ¿no? Sí. Sabiendo esto, ¿cómo representamos entonces esta probabilidad? La probabilidad de Por el que complemento X igual. sea menor que 0 Ajá, ¿qué pongo menos. aquí? Pongo la del complemento también, de nuevo. Ajá, pero dígame, ajá, ¿qué pongo? Es que Uno escribo menos. Uno, complemento. uno,
1 menos Tienen que hablarme en lenguaje estadístico. Ajá. 1 menos la acumulativa de 0, evaluada en 0. la función de. Ujú. ¿Ven? Y en la ecuación que tenemos aquí, ¿cuánto vale f de x evaluada en 0? ¿Qué coloco? Coloco esto, coloco este, coloco este, coloco este, Ah. coloco este. Sería A, ¿no? Evaluado en 0. Colocaríamos A. Ok. Sí. Bien. ¿Cuánto vale A entonces? Queda menos de 1 minuto. A 1 valdría octavo. entonces, No, ¿cuánto? 1 octavo, sí. Perfecto. Bueno, muchachos, nos vemos en la siguiente sesión. No se vayan todavía, ¿ok? Nos va a botar el Zoom. Pero bueno, lo importante es que ya dedujeron esta primera constante, ¿ok? Nos vemos ahorita, no se vayan.